Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Bienvenidos al podcast TecnicaFormula1.com. Episodio número 45. El análisis del Gran Premio de Bahrein. Primera parte. Bienvenidos al podcast TecnicaFormula1.com. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Hoy tenemos un podcast especial, en un formato diferente y con algunos de nuestros colaboradores que no han estado nunca por aquí. Hoy vamos a hacer un podcast de análisis del Gran Premio de Bahrein, pero en formato tertulia entre algunos de estos colaboradores de nuestra web, a quienes os paso a presentar. Lo habíais pedido que hiciéramos un podcast tipo tertulia y bueno, aquí estamos a ver qué tal sale y a ver si os gusta. Bueno, primero tenemos con nosotros a David Castilla, uno de los youtubers de F1 españoles con mayor proyección, cuyo canal os recomiendo encarecidamente y que siempre nos hace unos magníficos vídeos de análisis, así como vueltas virtuales a los diferentes circuitos, entre otras muchas cosas, porque él siempre analiza en sus vídeos multitud de cuestiones de la Fórmula 1. ¿Qué tal, David? Primero, muchas gracias y bueno, muy bien, un placer estar con vosotros. Fantástico. En segundo lugar tenemos a Ignacio Sijas, un periodista chileno especializado en el mundo del motor, quien además escribe para varios medios de prensa escrita en su país y por supuesto desde este año está realizándonos grandes artículos estadísticos para nosotros, artículos de análisis, etcétera, etcétera. Nos conocimos este año en la pretemporada en Barcelona y creo que hemos hecho un gran fichaje con él. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos, gracias por tu presentación, feliz de estar con usted en Técnica Fórmula 1 en este podcast y qué mejor que hacerlo después de un gran premio apasionante como fue Bahrein. Sin duda, la verdad es que nos divertimos. Por último, tenemos con nosotros hoy también a John René Montes desde Colombia, quien es periodista, también es ingeniero y que colabora con TecnicaFormula1.com desde hace un par de años. Él es nuestro especialista en las crónicas del fin de semana, gracias a quien tenéis un completo repaso a todas las sesiones del viernes y sábado y sabe muchísimo también de otras categorías automovilísticas como la Fórmula E, de la que nos ha hecho un gran repaso en nuestra web en fantásticos artículos que seguro que habéis leído. ¿Qué tal, John? Hola, buenas a todos, un saludo y esperemos hacerlo lo mejor posible analizando este gran premio. Seguro que lo vamos a hacer fantástico y más con vuestras opiniones expertas que yo conozco perfectamente porque os publico, os leo y son todas fantásticas. Bueno, tras estas inevitables presentaciones, para que todos vosotros conozcáis a quienes estamos haciendo hoy el podcast, nos vamos a centrar ya en el Gran Premio de Bahrein. Y lo primero que os quiero pedir a cada uno de vosotros es, desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el titular de la carrera? David, por ejemplo. Ferrari maquilla el mundial. Vaya. Uf, está bien. Ignacio, ¿cuál sería el tuyo? Quizás les parezca un poco particular mi decisión, pero mi titular sería La maldición de los debutantes. La maldición de los debutantes. Sí, porque la fecha anterior en China, Giovinazzi provocó un safety car que cambió todo el escenario de la carrera y ahora sucedió lo mismo con Stroll, que es debutante, y miren todo lo que sucedió a consecuencia de ese accidente. Sin duda. La verdad es que muy cierto. Los dos provocaron dos safety cars y los dos pienso que tuvieron muchísimo que ver en estas dos últimas carreras. ¿Y tú, John, qué tal? ¿Cuál es tu titular? Mi titular es Mercedes le teme a Ferrari. También muy bueno. Bueno, veo que hay un poco de opiniones diferentes, ¿no? Mercedes le teme a Ferrari, Ferrari maquilla
maquilla el Mundial, así que me imagino que vamos a tener discusión y eso es siempre en un podcast de este tipo fantástico. A ver, os pregunto, lo primero de todo, como es obvio, ¿no? En términos generales, ¿qué os pareció la carrera en comparación con, por ejemplo, la del año pasado? Ignacio, por ejemplo. Lo que me parece muy interesante es que no siempre cantidad es sinónimo de calidad, porque el año pasado tuvimos mucho más adelantamientos en Bahrein, Claro. en China. Sin embargo, creo que estamos todos de acuerdo que ayer vimos un gran premio espectacular, seguramente el mejor de los 3 que hemos visto hasta el momento, y con mucha emoción desde la primera a la última vuelta, cosa que no sucedió el año pasado, que de hecho Sebastian Vettel abandonó la vuelta previa. Claro. Sí, sí. Yo creo que también fue una carrera fantástica. Al menos yo me divertí mucho narrándola, la verdad. ¿Y tú, John, qué tal? ¿Qué piensas? John, ¿estás por ahí? Bueno, mientras John se reincorpora a la llamada de Skype, David, ¿tú qué te pareció la carrera? Listo. Ya está, Aquí John, estoy. perfecto. Sí, ¿qué te pareció la carrera? Okay. No, la carrera me pareció bastante interesante, movida. El año pasado recuerdo que Pirelli nos decía que la estrategia serían 2 paradas. La agresividad de la zona media hizo que todo se cambiara la estrategia a 3. Lo mismo ocurrió este año. Otra vez todos se animaron y no tuvimos una sola, sino que con 2, y ahí se animó un poco la parte final. Claro que sí. ¿Y tú, David, qué opinas? Bueno, para mí la comparación más clara es que en 2016 Bottas chocó a Hamilton y este año es su compañero. Y luego, por otro lado, bueno, pues en 2016 tenemos un Mercedes sin rival porque Ferrari no estaba y Red Bull aún no tenía aún la mejora en motor que llegó en Mónaco. Y luego este año tenemos a una Ferrari capaz de luchar por la victoria haciendo buena estrategia, buena gestión de neumáticos y con un Vettel fenomenal, la verdad. Sí, la verdad es que menudo pilotaje están teniendo tanto Hamilton como Vettel esta temporada, la verdad es que se salen. Sí, yo creo que, vamos, desde mi punto de vista tuvimos una carrera muy divertida, vimos adelantamientos espectaculares, menos, pero mucho más espectaculares que los otros adelantamientos tan descafeinados con el DRS. Creo que tuvimos estrategia, creo que tuvimos polémica, accidentes, sorpresas, cambios de guión, o sea, yo creo que son todos los ingredientes que buscamos en cualquier carrera de Fórmula 1. Vamos a hacer, si os parece, un repaso al Gran Premio, ahora al completo, empezando un poco por la clasificación y su resultado, que bueno, que también fue un cambio de guión interesante, ¿no? Primero porque Bottas hizo la pole position, con apenas 23 milésimas de ventaja sobre Hamilton, y lo más sorprendente, o al menos a mí me sorprendió muchísimo, es ver a Ferrari a casi medio segundo a una vuelta de Mercedes en este circuito. Yo os pregunto, ¿creéis que Bottas ha empezado a coger confianza y que va a levantar no solo más poles a Hamilton, sino también más victorias? ¿Qué pensáis? Cualquiera de vosotros. Pues en Melbourne yo vi a un Bottas muy mal. Hamilton hizo la pole, digamos, fácil porque no fue un vueltón. En Lamboard me fijé que cometió un error en la chicane rápida, digamos, ahí perdió varias décimas. Luego en China mejoró, de hecho se quedaba una milésima de Vettel, creo, y en Bahrein se ha llevado la pole, o sea que en clasificación ha hecho una progresión, pero en carrera yo creo que ha ido a peor. En Australia hizo una carrera más o menos sólida, en China cometió el error y aquí en Bahrein pues ya lo hablaremos, pero bueno, muy mal al inicio, con pocas tablas de campeón y de liderar una carrera. Claro, sí. ¿Y tú qué piensas, John, o sea, del papel de Bottas, de lo que puede ir haciendo a lo largo del año? Y de lo que hemos visto, claro. Bueno, yo pienso que a una vuelta, Bottas, un día que está muy ordenado, como el que estuvo el sábado, sí, le puede dar la pelea a Hamilton. Pero en carrera, yo sigo insistiendo, para mí, está o no está en contrato, Bottas siempre va a tener que dejar pasar a Hamilton. No creo que realmente vaya a luchar. Quizás un día que Hamilton no esté peleando por la victoria, pueda rescatar su primera victoria en Fórmula 1, pero de pelearlo en mano a mano no lo veo. Claro, sí. La verdad es que, bueno, ahí está. Al menos a mí me sorprendió la pole y me gustó mucho. ¿Y tú, Ignacio, qué piensas de esto que estamos comentando?
creo que estos test que tenemos los próximos días en Bahrein van a ser muy importantes para Valtteri para tener una mejor entendimiento de su auto en condiciones de carrera, con el auto cargado de combustible, neumáticos nuevos. De hecho, recuerdo uno de los días de test en Barcelona que lo seguí por muchas vueltas sentado en la tribuna de la último sector del circuito y realmente tenía muchas dificultades para mantener el auto 2 o 3 vueltas en un ritmo consistente. Era muy poco parejo en sus tiempos Valtteri, así que creo que en cual lo veremos muy fuerte. De hecho, con Felipe Massa el año pasado lo superó prácticamente en todas las fechas. Sí. Pero la distancia total de carrera va a ser una historia totalmente diferente y esa es la gran complicación que tiene el finlandés en este momento. Claro, sí, la verdad es que se le ve poco sólido en el ritmo de carrera. Y fijaros, a ver, llevamos solo 3 carreras viendo el desempeño de Bottas. La verdad es que es un poco pronto para estar ahí juzgándolo en exceso, ¿no? Porque a fin de cuentas ha llegado el equipo en enero, entonces tampoco podemos pensar que las cosas sean tan inmediatas, ¿no? Pero viendo el papel de Bottas, si lo comparamos con el papel de Rosberg, que llevaba muchos años en Mercedes, no, incluso estaba en Mercedes antes que Hamilton, pero viendo el papel de Rosberg capaz de levantarle las poles y las victorias a Hamilton, ahora no veis vosotros, yo lo veo de otra manera, pero ¿no veis vosotros a Rosberg de otra manera, ¿no? Como un piloto mucho más sólido, capaz de luchar con un Hamilton que siempre es puro talento? Pues para mí Rosberg es un piloto muy bueno. Ganó la primera temporada de GP2 en 2005, la actual Fórmula 2. Sí. Bueno, pues sus inicios fueron muy buenos y luego parecía malo con Hamilton porque Hamilton a una vuelta es buenísimo. Claro. Entonces, aún así, el alemán tuvo mucho mérito. Fue mucho más listo que Hamilton, es un tipo muy trabajador. Y bueno, ha ganado un mundial, le ha ganado a Hamilton, que es de los más rápidos de la parrilla. Y bueno, pues yo creo que respecto a Bottas, la actuación actual del finlandés hace que Rosberg parezca bastante mejor, como bien dices, y yo creo que Bottas, su llegada a la Fórmula 1 no ha sido como la de Rosberg. Por ejemplo, la GP2 que corrieron Rosberg, Hamilton, Glock es mucho más competitiva que la actual, claro, donde podemos ver a un Nasser, a un Palmer que han ganado estas competiciones, pero que luego en la Fórmula 1 no son tan buenos. Y por ejemplo, Bottas a veces, en algún año, no ha estado tan bien respecto a Massa como yo creo que podía. Por ejemplo, 2015 no fue una gran temporada para él. Y yo le veo más irregular que otra cosa. Por lo menos su trayectoria en Williams le vi un poco irregular. Claro, sí. ¿Y vosotros qué pensáis, Ignacio y John? ¿Qué pensáis? En mi caso siempre tenía una visión muy buena de Nico. De hecho, tal como dice David, en GP2 tuvo una actuación increíble en la primera temporada de la categoría. Recuerdo que le ganó justamente en Bahrein en el campeonato. Y en 2006, de hecho, en su debut hizo la mejor vuelta en carrera con Williams. Así que es un récord que muy pocos pilotos tienen. Después batió a Nakajima, a Wurz, a un tal Schumacher, que aunque no haya estado en su mejor época, lo batió consistentemente de tú a tú. Claro. Y la medición es pareja. Si bien Luis tiene talento natural increíble, es más veloz a una vuelta, Nico siempre estuvo ahí y por algo ganó un título, y los otros 2 años estuvo muy cerca de batir a Luis. Sí. Ahora con Valtteri vamos a ver, una cosa se de vuelta en el equipo del... Muy bien. Se te corta un poco, Ignacio. Se te corta sí, ahora se escucha un poquito mejor. Bueno, son las cosas del Skype, ya sabemos. ¿Y tú, John, qué opinas? Bueno, para mí Rosberg es de esos pilotos, ustedes saben, hay pilotos con talento natural, tipo Hamilton, Vettel, Verstappen, que desde el primer momento se suben al auto y te sacan la vuelta rápida, se adaptan. Rosberg es de un piloto tipo más trabajado, un hombre que tuvo que trabajar, que trabajó la parte física, la parte mental, y fue dando pequeños pasos, y quizás lo muy bueno que es Hamilton opacaba también todo ese trabajo silencioso que hizo Rosberg, que, voy a decirlo pues como una opinión personal, la verdad que lo mejor que le pudo haber pasado fue haberlo batido en el último intento, por así decirlo, porque fue toda la vida luchando contra el Némesis y un día se le dio y tan cansado terminó que decidió irse.
Claro, sí. Yo fijaros, no sé si lo habréis escuchado en alguno de los podcasts, que en alguna conversación que he tenido con Enrique Scalabroni, que lo conoce a Nico porque ha trabajado con él en otras categorías, y él decía que era un portento en términos mentales, tiene un cálculo matemático impresionante, y una de las cosas que destacaba Enrique era que Rosberg era el que hacía todo el trabajo de puesta a punto del coche, ¿no? Ahora veo al Mercedes que no está tan fuerte como el año pasado, y me pregunto, esto es pura especulación, que lo sepan nuestros oyentes, ¿no? Pero son preguntas que me hago, ¿no? Bueno, y ahora que no está Rosberg preparando el Mercedes no es tan bueno. No quiere decir que Ferrari no haya hecho un trabajo excepcional, pero quizá le hace falta un trabajo de puesta a punto a ese Mercedes, que no tiene ningún piloto que se lo ponga, ¿eh? No sé, pero quién sabe. Y bueno, ¿y por qué creéis vosotros que Ferrari aquí se quedó a medio segundo de la pole? Bueno, en mi opinión, porque Mercedes tiene más potencia para desplegar en clasificación. Luego, Ferrari en carrera es mejor por el desgaste de neumáticos, claro, creo yo. Luego, en clasificación, Mercedes tiene una tracción increíble, no tienen que hacer contravolantes los pilotos. En cambio, a Vettel se le ve más jugar con el volante. Por ejemplo, en el caso de Kimi Räikkönen, tiene un subviraje extremo. En las curvas lentas no consigue meter el coche en el vértice de las curvas, y bueno, eso ya lo ha dicho Pedro Rosa muchas veces, que necesitaría él una geometría de suspensión para Kimi, pero ahora los coches tienen que ser iguales, y obviamente Ferrari no puede dar la prioridad a Kimi. Y bueno, yo creo que eso fundamentalmente es la potencia, y que Mercedes es mejor coche a una vuelta, y en carrera Ferrari yo creo que está luchando por fallos estratégicos de Mercedes, aciertos por tanto de Ferrari. Vettel muy bien, y básicamente también que en Mercedes no hay un segundón bueno, porque si hiciese la pole Hamilton, segundo saliese Bottas, tercero Vettel es frenado por Bottas, Hamilton se escapa y termina la carrera. Pero este año no es así, no tenemos a un Rosberg bueno, y Bottas a ver si mejora en ese sentido, y yo espero que mejore Ferrari a una vuelta, porque sin poles no se gana un mundial, y eso pues está demostrado, y por lo menos es muy difícil, ¿no? Es mucho mejor hacer la pole, y así, por lo menos en el caso de Vettel, podría ganar con más facilidad, y gestiona muy bien, la verdad, las carreras cuando está primero. Sí, buen apunte ese, ¿eh? Sin pole no es muy difícil ganar un mundial, y después eso, la cuestión del escudero, ¿no? Que Hamilton y Vettel, yo creo, como tú estás diciendo, David, están un paso por delante de Bottas y de Raikkonen. Entonces, claro, es una lucha cuerpo a cuerpo entre Hamilton y Vettel, y a cualquier error estratégico pues está ahí Vettel, ¿no?, para aprovechar la oportunidad. Sí, la verdad es que eso es un buen apunte. ¿Y vosotros qué pensáis, Ignacio? ¿Tú qué piensas de esta cuestión? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, perfectamente. Comparto totalmente lo que dice David. Sin ganar pole position va a ser muy complicado ganar el mundial. Recuerdo también el primer título de Schumacher en Ferrari, partió las dos primeras fechas ganando la pole Hakkinen, y Schumacher se quedó con las victorias, pero a diferencia de lo que sucede ahora, en esa época McLaren tenía muchos problemas de confiabilidad. Mercedes en este caso no perdona, el auto no se cae, quizás ha perdido un poquito de competitividad comparado a Ferrari, pero el auto no va a parar, no ha fallado, así que la situación para Ferrari, más allá que esté en este momento como puntero, no va a ser sencilla en esta temporada 2017. Claro, sí, buen apunte ese. ¿Y tú, John, qué piensas? No, yo pienso igual. Yo creo que lastimosamente todavía está el famoso mapa motor, o el botón mágico de Mercedes, que les da la potencia extra. Lo preocupante no es que le sacara medio segundo en esta vuelta. Lo preocupante es que Mercedes haya dicho que su auto tiene sobrepeso, por así decirlo, claro, y aún así sigue siendo muy rápido. Es como que ahí hay algo, hay un detalle que Ferrari tiene que aprovecharlo, tiene que buscar la forma de mejorar una vuelta. Se vienen 2 días de test fundamentales. Mercedes creo que todavía está batallando un poco con el tema de las suspensiones. Creo que Red Bull lo está sufriendo más, pero igual a Mercedes hay algo ahí que de pronto le debe estar afectando también en el tema del consumo del neumático. Y pues esperemos de que el resto del año pueda hacer algo, porque el día que Mercedes empiece a invocar poles y victorias, se acabó el mundial. Claro, lo que pasa es que yo pienso que
en este mundial va a ser muy importante la evolución de los coches, porque Ferrari no está tan lejos. Lo decía antes David, yo creo también un poco que las cosas van por ahí. El ritmo de carrera de Ferrari es muy bueno y sobre todo es muy bueno conservando los neumáticos. Y eso ahí Mercedes lo tiene un poco más complicado, ¿no? Entonces, si Mercedes se ve obligado a hacer una estrategia más conservadora por el desgaste de los neumáticos, entonces no, quizás, Ferrari puede aprovechar cada oportunidad que le pase en carrera. Lo que yo creo también, por ejemplo, es que si Ferrari adelanta a Mercedes por estrategia, no hay tanta diferencia entre el Ferrari y el Mercedes como para que Hamilton pueda meterle el coche y pasarlo, ¿no? No sé. La verdad es que solo estamos empezando el campeonato y es fantástico que estemos hablando ya de estas cosas. Es fantástico de haber visto ya al menos a 3 equipos con pilotos en el podio en las 3 carreras. Hemos visto diferentes equipos y 2 victorias de Ferrari en 3 carreras. O sea que bueno, Mercedes quizá tenga que estudiarse otras cosas, ¿no? Bueno, y ya un poco pasando... Sí, di, David, lo que tú quieras. Una cosa. Yo creo que hay una clave este año que es que la estrategia no está clara, porque hay gran premios en los que serán a una parada fácil, claro, y otros en los que será a 2 y hay la duda de una parada. Y esto da oportunidad a 2 tipos de estrategia, el undercut y el overcut. Claro. El undercut se produce cuando hay más paradas, hay desgaste, y cuando tú paras antes que el que tienes delante, vas más rápido y por tanto virtualmente le estás cogiendo tiempo. En cambio el overcut es lo contrario, tú te quedas en pista, él ha entrado antes, que es lo que pasó en Melbourne con Hamilton, y por así decirlo vas más rápido, porque él tiene un neumático más duro, tú uno más blando, que aún así sigue rindiendo. O en el caso de que también pueda salir en tráfico, como fue en Australia con Hamilton, porque claro, cuando es una parada es más probable que salgas en tráfico porque hay menos movimiento y en el caso de intentar evitar el undercut, como hizo Mercedes, te condiciona mucho. No sé si me he explicado bien. Sí, en cualquier caso, esto da oportunidad a Ferrari, que han sido los más listos del colegio, digamos, que han sido los que en Australia lo leyeron muy bien la estrategia y, por ejemplo, en Bahrein también lo hicieron genial cuando metieron a Vettel antes para hacerle el undercut. Claro, y no creéis vosotros, ya que estamos hablando un poco de las claves de la carrera y de las estrategias, bueno, no solo en Bahrein, sino en general lo que llevamos visto de esta temporada, ¿no creéis vosotros que en el caso de Mercedes no están ahora mismo, obviamente van a aprender muy rápido porque son alemanes y además tienen un sistema de trabajo impresionante, ¿no? Que ahora mismo están desentrenados en lo que se refiere a actuar rápidamente y a leer, como dice David, a leer las carreras de una forma rápida, reaccionar rápidamente, porque claro, están acostumbrados bueno, si me equivoco en la estrategia no pasa nada, tengo un coche tan dominador que ya los paso a todos en pista sin problemas de ninguna clase, porque este año esa circunstancia no se da. ¿Qué pensáis vosotros? ¿No creéis que Mercedes en este sentido está un poco trabajando de una manera demasiado lenta comparado con Ferrari? Bueno, yo pienso que, más bien, de ese análisis es de donde viene mi titular. Claro. Yo digo que Mercedes le teme a Ferrari, es en eso, es ese temor de o hago todo bien o no voy a ganar. Claro. En Australia vieron cómo Vettel se mantenía detrás de Hamilton todo el tiempo, jamás la diferencia fue mayor al 1,5 segundos y les trataron de hacer el undercut, al final Mercedes decide llamar a Hamilton primero, atrapado en el tráfico, perdieron la carrera. En China, Vettel con el Virtual Safety Car también les había ganado la partida ya, solo que después se dio la situación con Giovinazzi y claro, no pudimos ver nada. Y ayer otra vez ocurrió lo mismo, solo que volvieron a cometer un error en Mercedes, porque quizás lo silencioso de la estrategia es que Vettel para en la vuelta 10, pasan 3 vueltas antes de que se dé la condición de safety car y en esas 3 vueltas Vettel fue mucho más rápido que Bottas, quedó prácticamente al límite de tiempo, claro, pero la parada de Bottas en el box fue horrible, fue realmente desastrosa, tanto la de Bottas como la de Hamilton. Sí, las dos. Y por eso Bottas termina saliendo detrás de Vettel y bueno, ya después sabemos todo lo que ocurrió el resto del Gran Premio. Sí, claro.
Sí, la verdad es que es curioso como en estas 3 carreras ha ocurrido algo relativamente parecido, sobre todo en las 2 últimas, como Ferrari le gana la partida a Mercedes y aparece el safety car que puede salvarle la vida a Mercedes, pero en este caso no ha sido así, porque como dice John, las paradas, o sea, el tiempo en boxes de los 2 Mercedes en esa primera parada es terrible. Ignacio, ¿tú qué piensas de esta cuestión de la lentitud estratégica de Mercedes? Aquí se nota que cuando el equipo está sometido a presión, la perfección no es tanta, porque claro. De hecho hace 2 años atrás, cuando Vettel ganó su primera fecha con Ferrari en Malasia, se dio lo mismo. Entró el safety car, Mercedes se presionó, pero lo único que pararon, Vettel se escapó en punta y logró su primer triunfo con Ferrari, así que Mercedes realmente está pensando demasiado en estas situaciones complejas. De hecho, yo creo que todos pensamos que la última parada de Hamilton iba a pasar a los super blandos y no fue así. Claro. Seguramente temiendo por el tema de Valtteri en la primera stint, que tuvo muchas complicaciones con el compuesto más blando, pero seguramente en la última parte de competencia con neumáticos del super soft, Luis hubiera despejado bastante más distancia a Vettel y le hubiera colocado las. Claro, pero ahí temieron la degradación. Eso es un muy buen punto, porque todo el mundo dice, bueno, le queda un stint de carrera corto, ¿por qué no pone los super blandos? Y claro, ahí Mercedes, hombre, no le salió del todo mal, porque es verdad que iba recortando 1 segundo y pico por vuelta a Vettel, pero claro, quizá, como dices tú, Ignacio, ahí haber puesto los super blandos y haberse arriesgado un poco más, quizá le hubiera dado unos beneficios mucho mayores, ¿no? Bueno, creo que jugaron a conservador, se jugaron por los 18 puntos y le salió bien. Claro que sí. Bueno, y ya nos hemos metido de lleno en la carrera, pero nos hemos saltado una cuestión interesante, ¿no? Y es que Vandoorne ni siquiera toma la salida de la carrera. Vuelve a tener exactamente el mismo problema en el motor Honda y se queda sin siquiera poder hacer la salida. La situación de McLaren es repetirnos una y otra vez, ¿no? Es absolutamente terrible, ¿no? Pero ¿qué opináis de esto? Solo les dejo un dato. El año pasado en la Super Fórmula, que Vandoorne hizo una gran campaña, en 2 carreras hizo más kilometraje que en 3 fechas de Fórmula 1 con McLaren. ¡Buah! Tremendo. Qué buen dato, Ignacio. Tremendo. Y segunda vez en 3 temporadas que McLaren se queda sin un auto antes de la partida, porque Baton en el 2015 tampoco logró largar en Bahrein. Así que realmente no están aprendiendo de los errores del pasado. Tremendo. Sí, yo a veces me hago la pregunta, ¿Honda sabe que esto lo ve a nivel mundial? Porque o sea, es increíble que la especificación, que es la evolución de una unidad de potencia que la segunda mitad del 2016 fue realmente, pues, en la medida de lo posible confiable, es increíble. Tan peor que 2015, 2016, 2017 ya van 3 carreras. La primera evolución vendría para Barcelona, si acaso. Sí. La verdad, fíjate, John, lo que pasa es que en el caso de los japoneses, tú has dicho una cosa interesante, ¿no? Una evolución del motor anterior que era fiable porque no funciona. No, es que no lo han evolucionado. Es que los tíos han hecho otro motor completamente nuevo. Es decir, en 3 años han hecho 3 motores, ¿no? Eso lo hablaba también con Enrique Scalabroni. Y claro, eso es una aberración. O sea, aprende del primer motor donde están los errores y empieza quédate con lo mejor de ese motor y ve añadiéndole cosas, pero no hagas un motor con una arquitectura, con una filosofía completamente nueva cada año, claro. Y ahora mismo están, pues, Dios mío, como cuando llegaron, como cuando aterrizaron a la Fórmula 1 en esta era híbrida, ¿no? ¿Tú qué piensas, David? Bueno, ya lo hablé en un vídeo, pero esto yo creo que es una cura de humildad a la cabezonería japonesa. Yo creo que se tienen que bajar del burro ya, porque están empeñados en ir a lo suyo. Digamos que desde el inicio del proyecto, solo japoneses, han hecho caso omiso a ese gurú de los motores que venía de Ferrari. Ahora hay uno nuevo, supuestamente, y parece que han fichado gente internacional. Entonces, yo creo que está por ver el potencial de McLaren Honda. McLaren está lastrado por Honda, un motor con muy poca potencia y encima sin fiabilidad. Falta de fiabilidad, pues los problemas de vibraciones, que es algo
pues sorprendente, ¿no? Y pues está por ver cómo es el chasis, que a día de hoy parece muy bueno, la verdad, porque a pesar de la poca potencia, están, entre comillas, cerca de los primeros, o sea, el gap es pequeño en mi opinión, y luego a ver cuando le pongan potencia a este chasis cómo va, si llegan a ponerla, si la encuentra Honda, y es clave que Honda se ponga las pilas, porque si terminan este año igual que 2016, ya el impacto global de la vergüenza que están haciendo va a ser brutal, y es que la imagen que dan al mundo, yo a día de hoy, si tuviese pensado comprarme un coche, no compraría un Honda. No sé vosotros. Te equivocas, claramente. Te equivocas. En las redes sociales he leído mucha crítica a Fernando por considerar que está manejando el auto con menos potencia de toda su vida, pero he estado revisando muchos datos y realmente no es una exageración. De hecho, él debutó en Minardi, que era lejos el auto menos competitivo del parque en ese momento, uno que tenía un motor de 31 y aún en esa época el motor era bastante más parejo en comparación a los motores de punta. Entonces realmente es nefasta la situación actual de Honda. Claro, sí. Que a Alonso le gusta exagerar todo, siempre exagera todo para dar titular, para meter presión, es su forma. Por ejemplo, Schumacher pues a la prensa callaba, pero luego ponía pingando a la cara a los ingenieros. Digamos que era un buen líder de equipo. En cambio, Alonso se dedica a hacer su trabajo en la pista, se gana el derecho a criticar, y en la prensa se pone a parir a todo el mundo para que meterles presión y así mejoren. Es su método y exagera muchísimo, y no es la primera vez que lo hace. Bueno, la verdad es que ahí supongo que habrá que cada uno tendrá sus opiniones de qué es lo que debe hacer un piloto, de qué es lo que no debe hacer. Yo, desde un punto de vista, me pongo un poco en la piel de Alonso y la desesperación tiene que ser total, ¿no? Y lo que decía antes John es muy, muy buen apunte. La Fórmula 1 da una visibilidad mundial, global. Por eso están las marcas en Fórmula 1, por eso están los patrocinadores en Fórmula 1, porque hay pocos eventos deportivos en el mundo que den esa visibilidad a nivel mundial, porque uno puede coger, por ejemplo, las 500 millas de Indianápolis y no dan esa visibilidad mundial. Uno coge la Super Bowl americana y tiene un impacto tremendo en Estados Unidos, pero yo jamás he visto una Super Bowl, ni siquiera entiendo las reglas del rugby, ¿no? Así de simple. Entonces, esto significa que claro, que ni siquiera eventos de esa categoría tienen la visibilidad que tiene la Fórmula 1, que se mueve por todo el mundo. Y David ha dicho también una cosa antes muy, muy interesante. Bueno, si yo me tuviera que comprar un coche, no me compraba ningún Honda. Y, o sea, realmente esa es la imagen que está dejando Honda, aunque en realidad en los coches de calle, todo hay que decirlo, eso desde mi punto de vista no es así. Son uno de los mejores coches que te puedes comprar, de los más fiables, contrariamente a lo que se ve. No, yo lo digo, tengo un... Lo decía por la imagen, básicamente. Sí, no porque sean malos. Sí, no, por la imagen es así, o sea, David, tú piensas en un público como el español, lo hablaba en un programa de radio hace una semana, ¿no? Un público como el español que no conoce muy bien la industria automovilística japonesa, ni la calidad de los japoneses a nivel de usuarios, que es grandísima, o sea, Toyota, Mazda, Honda, estamos hablando para mí, de las mejores marcas del mundo. Me compraría antes un coche japonés que un coche alemán 100 veces, lo tengo clarísimo, ¿no? Y sin embargo, claro, la gente no sabe que esto es así. Entonces, claro, la única manera que tiene de acercarse a la marca es a través de esta visibilidad que da la Fórmula 1. Y lo que vemos es falta de potencia, consumo alto, falta de fiabilidad. ¿Quién se va a comprar un Honda? O sea, en España, por ejemplo, ¿no? Una cosa, la verdad es que es tremenda, la situación es tremenda y bueno, las críticas de Alonso se pueden entender, no se pueden entender, yo entiendo que algunos digan que no es muy profesional ser tan crítico, porque en la Fórmula 1 estamos acostumbrados a ver a los pilotos que se callan, cobran y se callan, esa es la verdad, aunque personalmente a mí no me molestan y no creo que Honda esté a la altura ahora mismo de estar en la Fórmula 1, ¿no? Y seguramente... Sí, di Ignacio. Les tengo una pregunta, porque los tres constructores que están en la Fórmula 1, aparte de Honda, los tres han ganado títulos en los últimos años, los últimos 10 años al menos. Claro. Sin embargo, Honda no gana desde el 91. O sea, claro. Han pasado 24, 25 años
y no podemos vivir del pasado. Honda tiene una gran historia, pero ¿hace cuánto que no hace un motor competitivo? Baton ganó en 2006 en Hungría en una fecha muy particular, pero también en la era de los B10, de los B8, tampoco dio para el clavo, dio con el clavo de la puesta a punto, de la potencia. Entonces no sé qué podemos esperar de un fabricante que hace mucho tiempo que no está en la cima. Es verdad, Ignacio, pero fíjate una cosa, en Fórmula 1 no ganan, pero en la IndyCar, por ejemplo, sí que ganan. De las 13 últimas ediciones de la IndyCar, 11 las ha ganado Honda, Perdón, de la IndyCar, de las 500 millas de Indianápolis en concreto, ¿no? Que es el tema ahora que está un poco más en boga. En la IndyCar... Disculpa, Raúl. Sí, dime, John, aporta. De IndyCar hablamos después, porque el tipo de cómo vive el espectáculo el estadounidense realmente hace de que quizás todo sea un poco más parejo, más igualado. Claro. Pero acá, opinando del tema McLaren-Honda, yo creo que McLaren está donde está por culpa de McLaren. Una escudería, la segunda más histórica de la Fórmula 1, no dio para ser un auto competitivo, ni siquiera ganador, competitivo en 2014, que tenía la unidad de potencia Mercedes. Cierto. Así es. Entonces, por ahí ya habían venido los problemas, incluso 2013 no lograron ninguna victoria, se complicó todo en 2014, Ron Dennis quiso hacer el superanuncio, volviendo a los motores Honda, pero después empieza uno a leer la historia y te das cuenta que en el 86, 87, ese motor Honda con el que ellos dominaron venía de haber sido desarrollado de Honda con Williams, ni siquiera con ellos. Exactamente. Después ellos se aprovechan, obtienen la pareja de pilotos más fantástica que había en el momento y bueno, el resto es historia. Claro. Yo creo que McLaren está donde está no sé si por su terquedad, quizás por un poco de prepotencia en algún punto. Yo veo que siempre le están tirando el agua a Honda. Sé que Honda tiene por lo menos el 50% porque producen el motor. Claro. Pero creo que a McLaren le hace falta también meterle un poco más de mano, ayudarle más, porque es que por más que sea, es la imagen de los dos la que está decayendo. Los dos producen autos quizás en mercados distintos, pero ahora mismo tú le preguntas a alguien por McLaren y se acuerda de todos los memes que hay por las redes, de Alonso quejándose, del GP2 engine, de todo. Claro, pero fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, John, en el tema que planteas de la culpa que tiene Honda con respecto, seguramente, de la culpa que tiene McLaren con respecto al funcionamiento con Honda, porque a lo mejor no han sabido establecer los canales adecuados ni nada por el estilo, de los canales de trabajo me refiero, pero en esta carrera hay una cosa que sí vimos, ¿no? Y sí, aunque la podemos ir comentando ahora, ¿no? Si vosotros os fijasteis en la actuación de Alonso, ¿no? Que después hablaremos de esos rumores que hay que están circulando por la red a través de un vídeo de la Sky inglesa, pero si vosotros os fijáis las luchas que mantuvo Alonso en esa parte final de la parrilla, ¿no? Con Palmer, con Kvyat, con algunos de los Sauber, a mí me llamó la atención mucho una cosa. Y es que los pillaba a todos en la zona revirada, los adelantaba en las curvas, los adelantaba por fuera, y tanto Alonso como Vandoorne han dicho que tienen un paso por curva impresionante. Vandoorne decía en la carrera anterior de China que iba detrás de Massa, lo adelantaba Massa en la larga recta y llegaba a la parte revirada y se lo comía en la parte revirada. Yo creo que aquí en Bahrein hemos visto lo mismo. Ese chasis está funcionando, ese chasis. Claramente es el mejor chasis de la era McLaren Honda 2.0, digamos. Sí. No sé qué. Sí, John, dime. Pero tampoco es gran medida, o sea, eran Palmer y Kvyat. Tampoco es que sean los pilotos más para compararlo, sobre todo Palmer, que la verdad es que a mí me ha sorprendido con una persona que ya tiene más de un año en Fórmula 1. Es increíble cómo Hülkenberg le saca 8 y 1 segundo por vuelta. Sí. Hülkenberg siempre ahí peleando, y lo de Palmer se compara incluso con lo de Stroll, aunque lo de Stroll es otra historia, pero a mí Palmer sí
me preocupa ese rendimiento. Entonces, por eso te digo, ellos estaban peleando, quizás la pelea ayudó a que Alonso estuviera siempre en el mano a mano. Claro. No voy a meter las manos al fuego por ese chasis de Honda, de McLaren, perdón. No, yo tampoco, Yo tampoco, Sí que es verdad una cosa, yo que sigo todas las evoluciones de McLaren, bueno, de McLaren y de toda la parrilla, como sabéis perfectamente, porque es mi rollo, ¿no? Es lo que me gusta a mí. Obviamente, están trayendo muchísimas cosas, muchísimas evoluciones, y hay una cosa muy clara: tienen que funcionar, porque todas se quedan en el coche. La carrera, el alerón trasero que llevaba McLaren, bastante extremo y bastante original, y una solución bastante propia, lo llevaron. Es decir, lo probaron en los libres y se quedó en el coche, ¿no? Igual que Ferrari también probó su alerón delantero nuevo y también se quedó en el coche, ¿no? Pero cuando ocurre esto en un equipo, te está diciendo que lo que trae funciona, y eso significa que hay una correlación muy interesante entre el túnel del viento y la pista, O sea, yo la medida que tengo para saber si un equipo evoluciona correctamente es: ha traído una serie de novedades, las pone en carrera, perfecto. O sea, puede ser que no la ponga en esa misma carrera, sino la siguiente, pero si esas novedades se quedan en el coche, significa que funcionan, ¿no? En el caso de McLaren, todas las novedades que han ido introduciendo, todas se han quedado en el coche. Así que, no sé, Ignacio, ¿tú qué piensas de esto? Me quedo con lo que decías tú de todo lo que ganó Alonso en la zona de revirada del circuito, que era impresionante, porque aún así, como dice John, quizás Toro Rosso ganó, no sea la mejor medida, pero Toro Rosso tiene un buen chasis. Sí. Creo que todos lo dicen. Y Fernando en la recta lo que perdía era impresionante. De hecho, me pregunto, ¿será un motor turbo o será aspirado de Honda? Porque la diferencia es con lo que se vivía en los años 80. Claro. Un piloto, por más talento que tenga, no tiene nada que hacer en esas circunstancias. Claro. Sí, la verdad es que se veía de una manera impresionante cómo perdía en la recta. Era una cosa un poco increíble, ¿no? No sé vosotros. Bueno, yo creo que se vio claramente. Lo que vimos, yo creo que fue una muy buena salida de Bottas, soportó muy bien la presión y no sé vosotros cómo lo visteis, pero todos los que salieron por la parte sucia salieron realmente mal, ¿no? Hamilton salió bien, pero la parte sucia yo creo que le afectó bastante, ¿no? Y yo creo que eso lo aprovechó Vettel para pasarlo, ¿no? Raikkonen salió bastante mal, cayó hasta la 7ª plaza. Bueno, ¿cómo visteis esta salida? También, por ejemplo, a ver qué comentáis también del salidón de Verstappen y también, por ejemplo, del de Sainz, que en 2 vueltas había ganado 5 posiciones. ¿Qué pensáis de esta parte de la carrera? John, venga. Viendo la salida, Hamilton y Ricciardo, que venían por la parte sucia, salieron mal. Curiosamente, Verstappen, que estaba detrás de Ricciardo, sí salió muy bien. Claro. Creo que fue en el momento de hacer el arranque con el embrague, logró hacerlo mejor, aprovechó que Raikkonen tuvo una salida bastante pésima y logró ponerse tercero bastante rápido. Veo que Vettel fue muy inteligente porque estiró un poco la frenada para evitar que Hamilton le volviera a meter el auto. Hamilton ahí fue, creo, también un poco más paciente por lo que le había pasado el año pasado. Claro. Y frenó antes. Sí, y en cuanto a atrás, muy buena la salida de Checo Pérez también. Había salido muy bien porque si bien después el safety car le ayuda, también pasó de 18, esa primera vuelta la pasó, si mal no recuerdo, 13º, justo detrás de Sainz. Tremendo. Que también fue otro que salió muy bien. Tremendo. ¿Y vosotros cómo lo visteis, Ignacio? Esto de largar mal por el lado sucio lo contradice en algunos casos, porque tal como menciona John, Max largó increíble. Claro. Carlos Sainz también partió por el lado sucio, Checo Pérez también, y todos avanzaron muchísimas posiciones. Ahora, en cuanto a Bahrein, una pista muy particular, porque creo que tiene una de las largadas con más metros antes de llegar a la curva número 1. Ajá. Entonces, lo que provoca muchos cambios de posiciones en el frenaje. Y ahí es donde veo muy flojo a Kimi. Kimi, cuando llega el momento de luchar mano a mano contra otros autos, generalmente está perdiendo en muchas posiciones. Y no es una cosa que se haya dado solamente acá en Bahrein, sino que en muchas carreras anteriores. Y esos lugares que se pierden después, vaya, ¿cuánto cuesta ganarlo, recuperarlo? Claro. Ya ves tú lo que pasó con Massa, intentando recuperar la posición con Massa, tanto en la salida como después cuando hace la parada, ¿no? Como bien dices, madre mía, lo que cuesta recuperar eso. ¿Y tú, David, cómo viste la salida? Bueno, yo creo que la clave de este circuito
es que la primera curva es a la derecha y luego viene una izquierda, que hay muy poco espacio y que prácticamente no entran los dos coches, ¿no? Ajá. Entonces vimos a un Vettel y Verstappen muy inteligente que se tiraron por el exterior en la primera curva, de tal manera que en la siguiente ya tendrían el interior. Entonces Hamilton lo tendría imposible, además que frenó muy pronto con Vettel. Y otra cosa muy buena, pues Verstappen a Ricciardo salió mal de la segunda curva, digamos, y entonces Kimi se pega al australiano y luego en la frenada de la tercera curva como que echan a Kimi y lo que aprovecha Massa para adelantarle, ¿no? Claro. Así que no fue tan mala salida de Kimi, sino más bien un infortunio, yo creo, porque más o menos Ricciardo le arrinconó. Claro, bueno, estos son las carreras. La verdad es que y además esto es lo interesante, ¿no? Y parte del espectáculo. Bueno, en este primer tramo de la carrera vimos cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, Bottas iba muy lento, iba haciendo un tapón bastante grande hasta el punto de que los dos Mercedes, Vettel y los dos Red Bull se acabaron por compactar y acabaron un poco yendo juntos, ¿no? Vettel, yo creo que aquí hizo un gran trabajo, no sé vosotros qué opináis, porque continuamente le iba metiendo el morro a Bottas para ver si cometía algún error. Lo cierto es que Bottas no los cometió y yo creo que esto es lo que finalmente hace que Ferrari reaccione ante esta situación. Vettel no puede pasar a Bottas a pesar de que lo está intentando y lo que hacen es reaccionar y reaccionar positivamente. Bueno, vamos a hacer un undercut a ver qué no funciona. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué le pasó a Bottas para ir tan lento? ¿Cuál fue el problema desde vuestro punto de vista? Bueno, Mercedes dice que fue problema, se confundieron en las presiones de las ruedas traseras. A mí esto me suena como cuando hay un problema motor y dicen problema eléctrico. O sea, cuando no tienen ni idea o no quieren decirlo, ponen la excusa de problema eléctrico. Pues lo de las presiones sería pues muy extraño que se confundiesen al ponerlas, aunque también falló en su día el cronómetro de Rosberg en Austria, pero todo es posible. Y luego yo también lo que vi fue un Bottas nervioso, poco agresivo, se veía que no se abría bien en las curvas y no iba rápido, la verdad. Vi la onboard de las primeras vueltas y en la primera curva, por ejemplo, estaba más pendiente donde estaba Vettel. En las frenadas importantes, digamos, no se abría lo suficiente e iba muy poco agresivo y así no se podía ir rápido. Claro. Entonces yo creo que fue más nerviosismo de estar primero, de no saber gestionar el liderato y de ver que Vettel te está presionando, y yo creo que fue más eso, aunque es muy probable que, como dice Mercedes, tuviese también un problema en las ruedas traseras y de ahí pues el sobrecalentamiento. Sí, interesante. La verdad que no sé, habría que ver como dices tú, la cámara onboard de Bottas y ver un poco que... Las dos primeras vueltas, de verdad, no se abría ninguna curva y yo claro. No sé por qué. Y eso no es problema de presión, eso es problema de que el piloto está un poco acojonado. Claro, y lo que hay que hacer cuando estás primero es tirar, porque no tiene aire limpio, no tiene a nadie delante, tirar y sacar ventaja, ¿no? Como siempre hace Hamilton, como siempre hace Vettel. Decías tuyo. De hecho, desde la segunda vuelta ya Bottas estaba frenando en mitad de la recta principal, a la curva 1. Frenaba por la mitad para evitar que Vettel le tirara el auto. Claro. En este primer stint me llamó mucho la atención el ritmo de Red Bull. Bastante competitivos, no sé si ayudó que Bottas estuviera lento, pero estaban bastante competitivos y si no fallan los frenos de Verstappen, por ahí le daba algo de picante y no sé si Bottas llegaba al podio. Sí. Yo creo que realmente ahí colaboró bastante el ritmo de Valtteri y que los Red Bull estuvieran tan cerca de la punta. Me quedó la incógnita de saber qué pasaba con Max en el segundo juego de neumáticos si hubiese mantenido el nivel de los Mercedes de Sebastián. Claro. Porque estando Valtteri y Bottas adelante era muy lento en el ritmo de carrera. Sí, de hecho Verstappen le hace también un undercut a los coches de delante para intentar pasarlo, y si no es porque se le rompen los frenos, seguramente hubiera estado segundo detrás de Vettel, después del safety car, o si no segundo o tercero detrás de Ricciardo, pero visto lo visto en pista, wow, cuidado, la verdad es que fue también una pena. ¿Sí iba a decir algo, Ignacio? No, nada, todo ok. Ok, perfecto. Bueno, obviamente ahora lo que
lo que es más interesante un poco es centrarnos en esta cuestión del undercut que le hace Vettel, que le hace Ferrari a Mercedes. ¿Vosotros creéis que aquí estuvo la clave de la carrera o no sé, qué pensáis? ¿O creéis que el ritmo de Ferrari era lo suficientemente potente como para disputarle la primera plaza a alguno de los Mercedes si hubieran estado en cabeza? ¿Qué pensáis? Pues yo pienso que pienso que el safety car, si bien condicionó todo, creo que ya Ferrari y Vettel habían hecho el daño. Creo que se anticiparon bien. Correcto. Evitaron además, recuerden que Vettel venía entre los dos Mercedes, entonces evitaron de que Mercedes hiciera el juego con los dos. Creo que Mercedes se equivoca en no darle la orden a Bottas una vez Vettel entró a que Hamilton pasara. Creo que fueron muy permisivos en esa primera parte porque Bottas no estaba teniendo el ritmo y lo mejor era que Hamilton pasara y tratara de cubrirse. Yo creo que ahí empieza todo ya el error. O sea que creo que lo que me gusta de esta Ferrari, me disculpa Raúl, sí. Lo que me gusta de esta Ferrari es que es una Ferrari que propone. O sea, claro. Propuso en Australia, propuso en China, volvió a proponer acá, no tiene miedo de equivocarse. Lo único que no me ha gustado es de que solamente están haciendo todo es con un solo auto, porque si bien Kimi no tuvo una buena largada, la estrategia tampoco le ayuda mucho. Claro. Lo que pasa... Yo creo que las estrategias acertadas o erradas dependen mucho del piloto y del auto. Ajá. Si el piloto es capaz de hacerla funcionar, todo perfecto, pero Kimi ya vemos que auto bueno, auto malo, no cambia mucho su resultado final. Sí, a Kimi le cuesta comenzar el año, ¿eh? Es tremendo porque si vosotros recordáis, la segunda parte del año la hizo muy bien, hizo un papel bastante decente, pero a principio del año pasado le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Le cuesta horrores meterse directamente en la lucha, ¿no? Y eso es la verdad que está haciendo perder bastantes puntos a Ferrari. Decía antes John, dos cosas importantes, ¿no? También ahora te lo pregunto a ti, David. Por un lado, el undercut está la clave para ganar la carrera, pero también, y esto es una cosa que tenemos que debatir, la falta de órdenes de equipo de Mercedes con respecto a Bottas y con respecto a Hamilton, porque, a ver, recordemos, toda la primera parte de la carrera se la pasa Bottas delante de Hamilton, yendo lento, hacen la parada durante el safety car y Bottas sigue delante, y hasta bastantes vueltas después, que tengo aquí anotado, hasta 11 vueltas después del safety car, Bottas no deja pasar a Hamilton. ¿No creéis que esto condicionó muchísimo que Hamilton hubiera podido pelear con Vettel, no? Estas dos cosas, el undercut y por otro lado el tapón que le hace Bottas. ¿Qué piensas tú de esto, David? Pues yo creo que eso que comentas es clave, pero en cualquier caso, al final de carrera Vettel fue bastante bien. Sí. Así que no está muy clara cuál es la conclusión, pero lo más probable cuando el coche en clasificación es el más rápido y esta vez con bastante ventaja, 4 décimas fueron, ¿no? ¿O cuántas? Sí, casi 4 décimas y pico, casi 5. Bueno, pues si en quali estás a 4, en carrera, pues restémosles un poco de potencia a Mercedes, estarán 2 por delante por vuelta. El caso es que aquí la gestión de neumáticos de Ferrari parece bastante mejor y lo que dices de que Bottas fastidió bastante a Hamilton, luego tuvo el problema del pit stop, la penalización. No se ha visto aún una batalla de tú a tú porque ha habido 2 safety cars. Luego en Australia, pues el error estratégico de Mercedes. Claro. Entonces, una conclusión clara no hay de quién es mejor en carrera. En clasificación está bien claro, pero en carrera yo veo a una Ferrari muy inteligente en estrategia, que cuida bien los neumáticos. Cuando decimos Ferrari, mejor vamos a decir Vettel, claro. Ferrari. Porque aquí yo creo que se va a arrastrar mucho, porque estos coches tienen subviraje en lugar de sobreviraje, porque ya hemos visto bien que la tracción es muy buena y sobreviraje casi nunca hay, y cuando lo hay es que estás en el muro. Entonces, no sé yo, pero soy pesimista con Kimi porque es un piloto que con el subviraje funciona fatal. Claro. Y no creo que le vayan a hacer una suspensión para él, una geometría para él. Entonces, yo creo, esta es mi apuesta, se va a arrastrar durante el año y esto hará que no le renueven. Claro. Yo por el contrario pienso que le van a renovar.
un año más. Yo veo a Grosjean o a Carlos Sainz en Ferrari. Uy, A mí me gusta... Grosjean porque es como está ahí en Haas, sería buen segundón. Bueno, y Carlos, a ver si Ferrari paga ahí el contrato de Red Bull y le liberan. Yo lo veo a Carlitos también, pero no, ¿por qué te digo que es muy probable que le renueven a Kimi, o yo lo veo que le renueven? Por el valor que tiene Kimi, no tanto ahora mismo en los resultados, sino el valor que tiene detrás, en el desarrollo del auto, como imagen del equipo. El año pasado, cuando Vettel estaba con los Blue Flags, estaba entretenido con otras cosas. Yo creo que Kimi era esa voz, como quien dice, calmada. Kimi, si bien solo se altera, pues siempre tiene la misma cara. Se vaya bien o mal, tiene la misma cara. Bueno, Pero no, yo creo que el valor que tiene Kimi en Ferrari va mucho más allá de los resultados, y por eso es que yo creo que por lo menos un año más estará ahí. ¿y no veis vosotros, habéis dado, bueno, el nombre de Grosjean, a mí me rechina un poco, pero el de Sainz me encantaría. es una corazonada. No, puede ser, David. Si además estamos hablando de la Silly Season, estamos hablando con una antelación impresionante, ¿no? Pero, sí. Y por supuesto, excesiva. O sea, no vamos a bajar ya del coche al pobre Kimi. Faltaría más cuando es un pilotazo, y es un pilotazo, aunque ahora mismo esté rindiendo claramente bastante por debajo de Vettel, ¿no? Pero, bueno, puesto a hablar de tonterías y hablar de esta Silly Season, y no veis mucho más claramente en Ferrari a Ricciardo. También. Hombre, es que Ricciardo... Y digamos que dejaría el hueco a Carlos. Claro, es que yo veo que Ricciardo, hombre... Pero una cosa, te hago una pregunta. Vettel no diría algo a Marchionne, oye, que Ricciardo en 2014 me tocó un poco los Webers. Los Webers que a Weber le tenía controlado, pero a Ricciardo no. Sí. No, de hecho, yo lo descarto por eso. O sea, claro. Vettel va a influir en el otro piloto, y estoy muy seguro que no va a ser Ricciardo. O sea, no lo veo. También por ahí suena el nombre de Sergio Pérez. Yo sigo creyendo que Ferrari no le perdona que haya abandonado la academia por irse a McLaren en 2013. También. Pero bueno, ya hemos visto cosas peores, como lo de Alonso volver a McLaren. Sí. ¿Quién lo diría, ¿Quién lo diría? Sí. Todo es posible. Todo es posible, en efecto. Todo es posible. Bueno, y os pregunto, porque hemos hablado de la estrategia de Mercedes, de Ferrari, obviamente de lo más interesante de la carrera, al menos desde mi punto de vista, pero hay dos momentos polémicos que hay que debatirlos, ¿no? Por un lado tenemos el accidente Stroll-Sainz, y resulta de ese accidente los comisarios le dan 3 posiciones en la carrera de Rusia a Sainz y 2 puntos en el carnet, y por otro lado tenemos los 5 segundos que le caen a Hamilton, digámoslo claro, por entorpecer a un rival, en este caso por entorpecer la entrada de un rival al pit lane como era Ricciardo. A ver, Ignacio, ¿qué opinas tú de estas sanciones? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Son correctas? ¿Qué piensas? Por lo menos en el caso de lo de Carlos Sainz con Lance Stroll, hay una consistencia por parte de los comisarios de la FIA, que como recordarán en 2014 Gutiérrez con Maldonado también tuvieron un accidente incluso aún más espectacular, con volcamiento incluso del software del mexicano en ese momento, y la sanción fue la misma para Maldonado, exactamente igual que la que recibirá Sainz para la próxima fecha en Rusia, sí, exactamente. Así que al menos hay consistencia desde ese punto de vista, aunque por lo menos en la cabeza del piloto para Carlos, imagino que debe ser muy choqueante, porque vio el espacio, lo tuvo y no lo pensó 2 veces. O sea, es complejo. Sí, es difícil. Yo pienso que es difícil porque Stroll se cierra muy rápido y yo creo que Sainz había interpretado que tenía el hueco. Ahora bien, el piloto no sé vosotros qué pensaréis, pero yo creo que el piloto que sale del pit lane siempre tiene un ceda al paso al final del pit lane, ¿no? Todavía mientras está dentro de la raya blanca, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? John, ¿tú qué opinas? Yo pienso que ahí Sainz pecó de optimista. Claro. Y realmente de doblemente optimista, porque quien venía ahí era Stroll, de quien no conoce los espacios. Sí, realmente no.
Entonces yo creo que peca de optimista tratando de estirar la frenada y lo veo con una sanción válida, justa. La de Hamilton también, incluso Hamilton reconoció después que fue su culpa, pidió disculpas, que él fue quien ralentizó el ritmo ahí en la entrada al pit lane. Sí, es verdad que pidió disculpas al equipo y dijo que había sido culpa suya y claro, reconoció que había frenado. Claro, tenemos que pensar que era una doble parada, que él iba a tener que esperar detrás de Bottas y bueno, para esperar ya que él tenía que esperara también Ricciardo y así podía salir por delante de él. Pero eso está fuera del reglamento, o sea que la gente pregunta, bueno, ¿y por qué no sancionan a Vettel cuando se pone fuera del cajón de salida y a él sí? Bueno, lo de Vettel era un agujero en el reglamento y esto sí que está estipulado perfectamente. ¿Tú qué piensas, David? Pues lo mismo básicamente, optimismo de Sainz, luego criticar un poco a Stroll porque en China ni se empanó de que Pérez se metió ahí, digamos en el interior de la curva, y aquí tampoco se empanó que Carlos Sainz, que había la posibilidad de que se metiese. Pero bueno, culpa de Sainz y bueno, yo creo que merecida la penalización un poco, pero un poco también exagerada, porque no comparemos con Maldonado a Carlos, y luego yo creo que ya tuvo suficiente penalización con no acabar la carrera, porque estaba haciendo hasta ese momento pues una muy buena actuación. Claro, bueno, si es lo que pone el reglamento, pues y lo aplican, como decía Ignacio, de manera consistente, perfecto. La cuestión es que eso no se lo apliquen solo a Sainz, sino que se lo apliquen a toda la parrilla, sea Verstappen o sea Hamilton quien la haga, ¿no? Entonces, mientras haya esa consistencia, pues bueno, pues ahí están las cosas. Stroll iba por delante y si el coche estaba por delante, porque obviamente Sainz le da por detrás, le da en el pontón en la parte trasera, eso significa que el Williams estaba por delante. Mientras haya esa consistencia, pues nada, mala suerte y ya está, son lances de carrera, son milésimas de segundo donde los pilotos creen que paso, pero no paso y bueno, pues esto es así, ¿no? Bueno, el resto... Estamos hablando de Carlos Sainz, sería interesante comentar que Carlos en los últimos 2 años ha sido por lejos el piloto con mejor porcentaje de puestos ganados en la largada. Quizás pasa un poco desapercibido, que siempre se habla mucho de las largadas de Fernando, pero lo de Sainz es impresionante. Sí. El año pasado en 21 grandes premios solamente en 2 perdió algún lugar con respecto a su posición original, así que para un equipo eso es muy muy valioso. Claro. ¿Cuánto le haría falta que hablan de un posible paso de Carlos a la escudería de Maranello? Las largadas de Carlos son pero maravillosas. Sí, totalmente de acuerdo, Ignacio. Muy buena puntualización, porque la verdad es que Sainz lleva no solo este año, sino desde el año pasado haciendo una salida impresionante, pilotando con muchísima consistencia. Bueno, yo creo que toda la parrilla se está dando perfectamente cuenta que ahí hay madera de campeón, ¿no? Es un tío rápido, es un tío consistente, es un tío que hace buena salida, que hace buenos adelantamientos, valiente, agresivo, lo necesario. Bueno, tiene muchas dotes, ¿no? Y una cosa buena de Sainz, yo siempre lo veo, aunque seguramente algún anti-alonsista nos critique, ¿no? Pero el hecho de acercarse a un bicampeón del mundo, a uno de los pilotos que está mejor considerado de la parrilla, pues también creo que le está haciendo aprender muchísimo. Me imagino que Alonso le habrá dado muchísimos consejos, ¿no? En todas esas conversaciones que tienen, ¿no? Entonces, y eso me parece muy bien por su parte, parece humilde acercarse al que sabe, que es lo que uno tiene que hacer en la vida, ¿no? Cuando uno no sabe y hay otro que sabe mucho, me acerco a él y aprendo, y creo que eso también lo está haciendo muy bien, ¿no? Bueno, y además dejando en segundo plano un compañero de equipo tan fuerte como Daniel Kvyat, que hasta el año pasado era considerado una de las máximas promesas de la Fórmula 1. ¿Cierto? Y ahora pocos lo recuerdan. Sí, totalmente cierto. O sea, Kvyat subió a Red Bull, y si subió a Red Bull no fue porque lo consideraran un segundo ni nada por el estilo, ¿no? Evidentemente subió y después lo bajaron, ¿no? Porque venía por detrás un talento tan increíble como Verstappen, que encima estaba recibiendo ofertas de contrato de equipos muy grandes. Entonces, claro, Red Bull tuvo que cubrirse la espalda como es lógico. Pero es verdad, que Kvyat no es precisamente un manco, no es precisamente un Palmer cualquiera. Y perdón por la referencia, a ver si también espabila. Bueno, el resto de la carrera yo creo que ya se quedó perfectamente
perfectamente condicionada con eso. Hamilton hizo todo lo que, como me refiero, se quedó condicionada por después del safety car, por el tapón de Bottas que hemos comentado ya, y en el momento en que Hamilton consigue pasar a Bottas le deja pasar. Incluso parece ser que por la radio le dice al equipo que le dejaran pasar a Hamilton, que él era considerablemente más lento, lo cual me parece fantástico, ¿no? Ese espíritu de equipo. Bueno, pues Hamilton va tirando, va acercándose a Vettel, pero antes lo decía David, y es una cosa que hay que resaltar, Vettel también estuvo jugando con la distancia que tenía, ¿eh? Vettel estuvo conservando neumáticos, y en cuanto vio que Hamilton estaba demasiado cerca, empezó a apretar, y estaba rodando 2-3 décimas más lento solo que Hamilton, que venía con unas gomas más frescas. O sea que eso pienso que es un dato que hay que poner sobre la mesa. El Ferrari no va tan mal, ¿no? O sea, no va tan mal, no, me refiero, quizás no está a la altura exacta de Mercedes, pero tiene unas virtudes bastante potentes, y como decía antes David, si estamos hablando de 2 décimas de diferencia con el Mercedes en ritmo de carrera, esas 2 décimas con unos buenos updates aerodinámicos se van cazando, se van cazando. Veremos quién evoluciona mejor, pienso yo, ¿no? Os quiero preguntar ahora sobre las gomas, ¿no? Ya que hemos hecho un repaso, yo creo que los puntos principales de la carrera los hemos dejado claro, ¿no? Porque las gomas, si recordáis, en Australia nos dejaron una impresión, un poco chocante. Una sola parada, los pilotos podían apretar con esas gomas perfectamente durante toda la carrera, pero cuidado que duraban muchísimo y se degradaban poco. Os pregunto, ¿por fin creéis que estamos viendo ya diferencias entre los pilotos que ruedan con gomas usadas y los que ruedan con gomas nuevas? Y esto nos va a permitir que tengamos diferentes estrategias en carrera. ¿Qué pensáis? Bueno, Pirelli dio datos al respecto, y cuando arrancamos la temporada en Melbourne decían que la diferencia entre compuestos iba entre las 7 y las 8 décimas, y aquí en Bahrein llegaron a ser incluso hasta de segundo y medio, ¿sí?, entre un compuesto y otro, y entre uno nuevo y uno usado también rondaba el segundo aproximadamente. Creo que todo va a depender de más que del neumático, de las condiciones en las que se dé la carrera, porque en China, por ejemplo, no pudimos ver nada, la temperatura estuvo muy baja, fue una sola parada, bueno, 2, incluyendo la del cambio de los neumáticos intermedios, pero ya acá en Bahrein empezamos a ver un neumático que yo pienso que ambos neumáticos duraban más. Incluso Verlaine tuvo los blandos 45 vueltas. Sin duda. Solo que por el ritmo de carrera se animaron a hacer la segunda parada. Yo pienso que el neumático aguantaba, solo fue como el ritmo, todos estaban apurando, entonces fue cuando todos decidieron hacer la segunda parada o cambiar la estrategia. Correcto. Y Ignacio, ¿tú qué piensas de esto? En esta fecha, claro, como menciona usted, hubo una diversidad estratégica similar a la que habíamos el año pasado, pero quizás sería bueno no separarse tanto. Pienso que es probable en una de esas que veamos una estrategia similar a la de Nico en 2014, que dejó los neumáticos cuadrados en la primera vuelta y se largó a los pits en la primera y no paró más hasta banderazo final. Claro. Quizás con el nivel de acción tan bajo que tiene un neumático de este año, es probable que más alguno que largue en posiciones de retaguardia pare muy muy temprano y casi se implica todo de detención en pits. Y David, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, voy a decir una cosa que aún no la he escuchado. El tercer compuesto, el más duro, ya sobra. Este año ya no tiene utilidad, solo lo usan para la vuelta de instalación de los libres y poco más. En cuanto al desgaste o no, la dureza de estos neumáticos, yo creo que está muy bien, porque así los pilotos pueden tirar sin estar ahí a ahorrar todo, porque la última Fórmula 1 que hemos tenido hasta el día de hoy, pues ha sido todo ahorrar combustible, ahorrar gomas, ahorrar hasta las ganas a veces de adelantar porque te podían penalizar por cualquier cosa. Y bueno, pues yo creo que la dureza de estos neumáticos hace posible que sigas al de delante, porque en anteriores años veíamos como cuando no podías adelantar a alguien o te era difícil, pues estratégicamente te decían baja 2 segundos para cuidar neumático. Entonces era un poco absurdo y para mí eso no es Fórmula 1. Fórmula 1 es tirar al máximo, y además se ha visto que este año los buenos pilotos destacan. Se ve con Palmer, que es
mal piloto, Magnussen también bastante mal, Stroll pues se nota que no tiene ninguna experiencia, y esto es porque se va al límite, y para mantener este límite hay que tener buenos neumáticos, también incluso meter repostajes, y así nadie se queja de paradas, de falta de paradas en los boxes. Luego, pues las diferencias entre compuestos yo creo que está bien, y se ha demostrado aquí en Bahrein, y lo que me gusta es que hay sorpresa en cuanto a lo que hablé antes de cuál es la estrategia buena, si undercut o overcut, y eso pues es positivo. Yo creo que habrá carreras donde sea pocas paradas como Australia y otras como Bahrein que habrá sorpresas. Claro, dependerá un poco del tipo de asfalto, ¿no? Del tipo de circuito, de lo degradante que sea, pero bueno, interesante, ¿no? Porque yo la verdad es que, si os digo la verdad, analizando Australia me quedé un poco asustado de decir, madre mía, como esto sea una sola parada, entonces, y neumáticos que no degradan y que pueden hacer tantísimas vueltas, entonces estamos aviados, ¿no? Porque es como repostajes. Claro, pero el problema de los reportajes, de los repostajes es que son muy costosos y son muy peligrosos, David. Por eso la Fórmula 1 yo creo que por ahí no va a transitar en los próximos años de ninguna manera. Y más estando Ross Brown, que bueno, que a fin de cuentas... No, los repostajes no vuelven, eso es... Pues encontrar, por ejemplo, el clip del neumático que sea brutal, digamos. Cosa que no han conseguido y que era un objetivo. Y para eso, pues más test para Pirelli y no la mierda que han tenido, la verdad. Bueno, curiosamente... Yo creo que han... Perdón. No, mañana, eso que dices, David, de los test, ya mañana, que como sabemos hay test después de este Gran Premio de Bahrein, los equipos van a seguir trabajando un par de días, martes y miércoles, y en estos 2 días va a ser Ferrari los que pruebe ya los neumáticos Pirelli del 2018, ya con unos coches con la carga aerodinámica que tienen estos coches, no con lo que simularon, porque claro, no podían usar los coches de este año que ni siquiera estaban construidos. Las famosas mulas. Exactamente, las mulas. Entonces, lo que dice es verdad, David, seguramente la clave que no ha conseguido Pirelli es conseguir ese clip, o sea, que el neumático de pronto entre en degradación y que dure mucho, que los pilotos puedan apretar todo lo que quieran durante la vuelta, pero que cuando caigan, madre mía, caen bastante, ¿no? Sí, y además, una cosa, han tenido que, yo creo, conservar para evitar esas explosiones que tantos les ha dañado su imagen y tanto ha sido criticado por los pilotos. Las famosas laminaciones. Claro, sí. Bueno, a ver, la verdad es que a Pirelli se le ha criticado mucho, pero yo me quedo alucinado con el trabajo de Pirelli en el siguiente sentido. Les piden una cosa y la hacen exactamente. O sea, le han pedido unos neumáticos que duren y que los pilotos puedan tirar a fondo toda la vuelta. Y eso es lo que han hecho. Y lo han hecho de un año para otro, contando con los neumáticos horrorosos del año pasado que se degradaban inmediatamente, que como decía David, todo el tiempo tenían que estar los pilotos ahorrando goma para poder llegar al final de la carrera y no tener que hacer una increíble cantidad de paradas. Bueno, pues de un año a otro han hecho unos neumáticos que son que tienen una degradación lineal impresionante, ¿no? Cuando se mira el vuelta a vuelta de cada piloto, como solemos hacer nosotros en los análisis estadísticos que publicamos, se ve que las gráficas salen horizontales, lo que significa que el neumático no tiene degradación, ¿no? Entonces, uno de los mejores ejemplos a raíz de lo que comenta Raúl es el caso de Pascal Wehrlein, que probó muy poco en la pretemporada a raíz de la lesión que tuvo en la carrera de campeones. Hizo un stint de 45 vueltas con el neumático blando y con tiempos muy, muy parejos de principio a fin. No eran particularmente rápidos, pero muy consistentes. Es verdad. Casi llegó a los puntos. Sí, y casi llega a los puntos con la suerte de abandonos que hubo. Y es verdad que los tiempos de Wehrlein no son muy competitivos. También es verdad que el Sauber está bien en cuanto a chasis, digamos que lo están desarrollando bien, pero tiene un motor que es bastante menos potente que el resto de la parrilla, salvo McLaren, por supuesto. Menos uno. Porque es un motor del año pasado, entonces, obviamente, pero sí, es muy buen dato ese, Ignacio. Si durante las 45 vueltas hizo todo el tiempo los mismos tiempos, significa que el neumático no se degradaba. Y entonces, a lo mejor los equipos de delante fueron demasiado conservadores. Podrían haber sido más agresivos ahorrándose una parada, aunque no lo sé. Di John, yo el safety car. Sí, no, pero yo solo espero Venga, 1-1. Primero John y después David, venga. Dale, no, yo solo espero que Pirelli aprenda o todo este tiempo le dé para conocer sus neumáticos.
las primeras 4 o 5 carreras los neumáticos los eligieron ellos. Y yo creo que les hace falta arriesgar un poquito más. Hay pistas donde, por ejemplo, en esta debieron haber traído el ultra blando. Claro. La verdad es que el medio sobró desde el primer día y tienen que arriesgar también un poquito más. Ahora que suelten ya los equipos a escoger los neumáticos, a ver si eso nos regala también estrategias más variadas o un poquito más de variación. Muy buen apunte, sí. Cuando los equipos escojan sus neumáticos, quizás nos encontremos con cosas más interesantes, porque recordemos que durante las 7 primeras carreras es Pirelli quien les da exactamente el mismo número de juegos de los 3 compuestos que tiene a cada uno de los 3 compuestos de seco que tiene a cada uno de los equipos. David, ¿tú ibas a decir una cosa? Que yo creo que no intentó ningún equipo de los grandes hacer una parada por el safety car que obligó a todos a entrar y poner muy pronto el neumático blando. Ajá. Porque por ejemplo, Verlaine lo que hizo fue no entrar y ganó un montón de posiciones, mantuvo el super blando, luego en la relanzada pues iría peor porque los suyos están desgastados, pero se agarró una parada al final. Entonces yo creo que los equipos top no podían arriesgarse a una parada por el simple hecho del safety car que salió muy pronto dentro de lo que cabe para la carrera. Claro que sí. Sí, muy buen apunte ese. Es verdad que los equipos top tuvieron que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Al undercut que estaban haciendo Vettel y Ricciardo y aprovechar el safety car, ¿no? Entonces, posiblemente hubiéramos visto otra cosa diferente en cuanto a estrategia y también hubiera estado interesante. Bueno, por último, me gustaría tratar un tema, antes lo he adelantado, que es el caso a Alonso. Hizo una carrera, yo creo que lo vimos muy bien todos, hizo una carrera bastante fuerte en la zona de curva, en la zona de rectas lo perdía absolutamente todo, y vemos que, curiosamente, en la penúltima vuelta, la vuelta 56, rompe y abandona. Esto ha generado una polémica impresionante, sobre todo después de que apareciera un vídeo de la Sky británica donde decía el periodista en cuestión, decía que los periodistas españoles le habían dicho como que Alonso quería presionar a Honda. Parece que Alonso se le había dicho a estos periodistas, quería presionar a Honda y cada carrera en la que fuese a acabar y no estuviera en los puntos, en la última vuelta iba a hacer como que se le rompe el coche y iba a abandonar. Obviamente el periodista inglés explica perfectamente que esto son especulaciones, que él no tiene datos de esto, pero simplemente dice la versión oficial de McLaren, ¿no? Que Alonso ha notado problemas en la unidad de potencia y se ha retirado, la versión oficial de McLaren. Alguna gente, pues, obviamente dice que Alonso está intentando presionar a Honda de esta manera. Bueno, al final del Gran Premio nos encontramos con que de las 2 unidades del equipo, ninguna acaba la carrera y encima por problemas que, según dice el piloto, son de la unidad de potencia, es decir, en teoría, achacables a Honda. Yo pienso que la solución a esto lo vamos a saber antes del Gran Premio de Rusia. Cuando se publique la tabla del estado de las unidades de potencia, vamos a ver si el coche de Alonso tiene nuevos elementos o, por el contrario, conserva exactamente los mismos. No hay problema históricamente porque en nuestra web tenéis ahí la última publicación del estado de las unidades de potencia y lo vamos a comparar con lo que ocurre ahí. ¿Vosotros pensáis que esto es plausible? David, te pregunto a ti en primer lugar. Vale, tengo que decir que antes de que lo dijera este comentarista, yo me acuerdo que fui a grabar mi resumen y dije, tengo una idea loca, he visto algo raro y comenté esto. La gente me llamó loco y luego veo esto y me quedé sorprendido. Entonces he mirado el vídeo otra vez y Alonso está luchando con Kvyat, comete un error, bloquea, va a intentar volver a adelantarle y de repente como que se aparta y en quinta velocidad el resto de la vuelta hasta entrar en boxes. Y luego en la radio escuchas, dice Alonso, engine problem, box. Y yo pienso, ¿qué cojones? O sea, ¿cómo que Alonso ha detectado el problema y no el equipo con la telemetría? Y otra cosa, cuando Honda se rompe, suena ahí el motor muy bien, digamos, entre comillas, o se queda quieto, o sale fuego, o bueno, se nota en el sonido, ves la onboard y dices, vale, aquí ha cascado algo, que es lo que le ha dado el indicio Fernando de que se ha roto. Entonces, me ha parecido muy, muy extraño
Y yo al momento salí a decir, bueno, pues que fue extraño, y yo creo que Alonso lo ha hecho, además conociéndole, es lo típico que haría él, y yo creo que estaba hasta las narices, ya se vio por la red diciendo, es el coche con menos potencia con el que he conducido, estaba pues cabreado, y con ese cabreo es típico de él hacer alguna cosa así. La verdad es algo muy sucio porque daña mucho la imagen de Honda, y claro, siendo mentira. Yo creo que en Rusia no lo vamos a descubrir porque tengo la sensación que lo que tenga aquí en Bahrein, digamos, Honda, lo van a meter en Rusia, pero sí lo veremos igual en el futuro cuando en un libres, cuando ya no tengan motores allá en el Gran Premio 12, que de repente saquen un motor y que digamos, ¿de dónde han sacado ese motor? Pues será el de Bahrein, el de Fernando Alonso, que supuestamente se rompió. Habrá que ver, pero yo lo veo bastante claro, y es que no hay indicios de que se rompa, porque McLaren no lo ha confirmado, ha dicho, Alonso notó algo raro y decidió tal. Luego, el sonido del motor es perfecto, y y no se paró en la misma pista. Si hubiera sido un problema de Honda, lo normal es que se quede parado, o que el equipo incluso le diga, ok, para el coche a un lado para intentar salvar el motor, para que no se queme o algo, o salvar alguna parte. No sé si me explico, sí, pero sí. Yo es que lo veo demasiado claro, pero claro, luego es una acusación bastante grave, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque... Una pregunta para David. Dime. Bajo ese punto de vista, ¿no piensas que la situación de Australia no fue similar cuando fue superado por Hulkenberg de Yukon en la misma situación, incluso más en el ritmo después de eso? Sí. Es que puede ser verdad, ¿eh? Eso que es una amenaza a Honda y a McLaren. Y además es que Alonso yo le veo muy por encima del equipo. O sea, es que dice lo que quiere. Es lo que yo veo. Y no sé. La verdad es que demasiada coincidencia, ¿vale? O sea, demasiada coincidencia, y luego que el inglés Ted haya dicho que un español le haya dicho eso que le dijo Fernando a no sé yo. Demasiada coincidencia, no sé qué pensáis, pero yo creo que puede ser verdad. O sea, hay bastantes posibilidades. ¿Tú qué piensas, John? No sé si creerle a la prensa española, porque a veces exageran un poco. No, pero tú ten tu conclusión. Mira la onboard. Mi conclusión, para mí, Fernando se retira por voluntad. Él se aparta para dejar pasar en su momento, creo que fue a Hamilton, y ya, directamente... Pero, como dice David, dijo engine problem y al box. Ya. Y yo pienso que hay un tema de gestión de Zak Brown con el tema Alonso, porque está tratando de generar, o sea, que Alonso está dejando que Alonso tenga el mando para que se sienta como a gusto y pueda renovar con ellos, pero no lo veo renovando, la verdad yo lo veo afuera. Hombre, desde este punto de vista, ver que un piloto toma esa decisión de abandonar en la última vuelta porque ya no puede hacer absolutamente nada, la verdad es que obviamente con una intención, ¿no? Que es presionar a Honda que vayan mejorando, o si no se van a encontrar siempre con esta vergüenza, ¿no? De que los coches no acaban. Pero el hartazgo del piloto tiene que ser ya absolutamente increíble. Entonces, que decida correr las 500 millas de Indianápolis y se lo permitan, aparte de la estrategia de marketing fantástica que es por parte de Zak Brown, es una genialidad. Al final ha puesto a un equipo que es ahora mismo el último de la parrilla, aunque no sea en velocidad, pero sí en cuanto a abandono. Lo ha puesto directamente como si fuera el equipo estrella de la Fórmula 1, no sé, por delante de todo el resto de las noticias. Es una genialidad, ¿no? Pero claro, ahora uno puede entender estas cuestiones, aunque David lo ha dicho antes, la verdad es que es un juego sucio, bastante sucio, y la verdad es que no sé, me parece poco profesional, pero quién sabe, ¿no? Sí. Quién sabe es que sí, David, di. Para mí lo más, o sea, el argumento más fuerte, además de mirar la onboard y ver que no suena nada raro, es que McLaren, si tú detectas un problema, a ti te dicen que pares el coche por si acaso
para que, por ejemplo, si la MG8 es lo que fastidia, pues parar y para que no se dañe el motor de combustión. Claro. O si es algo que ha notado el piloto, es que ha cascado algo y lo hubiéramos escuchado y posiblemente no hubiera llegado al boxes, porque hay que decir que el supuesto problema empezó en la curva 3. O sea que, no sé. Claro. Y en Australia fue lo mismo, la vuelta completa a velocidad reducida antes de llegar a boxes, es llamativo. Sí, la verdad es que como mínimo es muy interesante eso que apunta Ignacio. Como mínimo que ya esto ocurra varias veces y exactamente con la misma con el mismo modus operandi, madre mía, la verdad es que bueno, cuando veamos la tabla de unidades de potencia, que seguramente sea la que mire con más interés de la temporada, porque aquí sí que se va a saber sí o sí, creo que bueno, que tendremos una imagen un poquito más clara, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos cubierto prácticamente todos los temas del Gran Premio, la parte interesante, la parte más deportiva, también la parte polémica y bueno, simplemente agradeceros a los tres que estáis aquí en el podcast y por mi parte creo que ha salido bastante interesante y que vamos a repetir, así que bueno, un saludo, David. Pues muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Otro para ti, John. Gracias, Raúl. Pues antes de despedirme, mencionar que Ocon 3 carreras, las 3 en los puntos, al igual que Sergio Pérez. Ojo con ese Force India, que donde tuviera más dinero, hasta pelea daría. Gracias. Fue un Gran Premio de Bahrein muy interesante. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Claro que sí. Muy buen apunte ese de Ocon, que siempre se nos pasa y es un pilotazo como la copa de un pino. Menudo trabajo sólido está haciendo en estas 3 carreras, impresionante. Muy buen apunte, John. Bueno, Ignacio, me quedas tú por despedirme. Nada, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Saludos a Jonas, David, a todos los auditores. Y ya que mencionaste a Ocon, igual recordar lo de Pascal Verlaine, que fue su coequipo en Manor el año pasado y que en su primera carrera con Sauber casi rozó el puntito que tocó Ocon. Sí, también, muy cierto. Otro que se subía por primera vez esta temporada a un coche en un gran premio y muy bien que lo hizo. Bueno, pues nada, sin más me despido de todos vosotros y de todos los oyentes y espero que este nuevo formato de tertulia que nos habíais pedido en varias veces en los comentarios del podcast, pues os haya gustado. Así que os mando un abrazo muy grande a todos. Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.